Listo. Bienvenidas, bienvenidos a este taller Entendiendo tu Infancia. ¿Okay? Les tengo información escrita acá porque sé que quizás le quieren sacar una foto, quizás quieren entender un poco más el tema y como no les va a quedar grabado a público general, van a poder sacar screenshots o fotografías de la información, ¿ok? Siéntanse libres de hacer eso. Como les decía, para entender la infancia, yo lo divido en tres partes, ¿ok? Primera parte es en donde entramos y empezamos a entender que en la infancia se generan heridas y traumas, ¿ok? Y empezamos a identificar las heridas. Si nosotros no tenemos conocimiento y nos podemos identificar heridas, va a ser súper difícil, imposible prácticamente, de que podamos asociar eventos o experiencias presentes a nuestra infancia. Y como les dije hace unos segundos, todas las experiencias que estamos viviendo hoy, todas las elecciones que hacemos, el trabajo que ustedes tienen, la pareja que ustedes tienen, dónde viven, qué tipo de casa tienen, etcétera, cuántos hijos tienen, todo es una elección basada en su infancia, ¿ok? En las heridas de su infancia y en los traumas, ¿ok? Generalmente una de las formas más fáciles de ver esto es cuando yo escucho tengo una hija, por ejemplo, y estoy haciendo todo lo contrario que mi mamá hizo conmigo, porque no quiero ser mi mamá, porque mi mamá me traumatizó a tal nivel o me hirió a tal nivel que yo no quiero ser ella. Y todas las decisiones que tomo ahora con mi hija son en pro de evitar ser ella. Entonces, si lo vemos de esta forma, les pido cerrar los micrófonos, por favor. Si lo vemos de esta forma, mientras no sanemos nuestras heridas, todas las decisiones no van a ser decisiones auténticas de nosotros, van a ser decisiones en tratar de evitar un camino que consideramos malo, ¿ok? Y tratar de encajar en un camino que consideramos bueno. Eso no es el ser auténtico, eso es simplemente vivir en la dualidad de lo bueno y lo malo y en juicio constante de esto es bueno, esto es malo. Por lo tanto, el comportamiento me define y me da identidad. Cuando uno vive así, sufre harto. Porque en cualquier momento, si tu comportamiento no va de la mano con lo que tú crees que es bueno, vas a sentir culpa, te vas a empezar a hacer harakiri, te vas a empezar a golpear, a castigar, a decir soy mala persona, soy mala hija, soy mala madre, y entras en un ciclo que se llama el ciclo de la culpa y de la vergüenza, y empiezas a retraumatizarte, a reabusarte, y es como una cosa que es como una rueda de hámster que uno no sale nunca de ahí. ¿Sí? Te vas a lidiar con algo que va a ser probablemente poco saludable, y luego vas a volver de nuevo al mismo ciclo. ¿Cuántos de ustedes ya no se sienten identificados con lo que acabo de decir? Las heridas sí pueden venir desde el útero, ¿sí? Generalmente las heridas de rechazo también vienen muchas del útero. Sí, es posible, por ahí preguntaban. Hay 4 heridas de infancia: abandono, culpa, desconfianza y rechazo, que son con las que yo trabajo. Hay otro libro que es algo de las heridas de infancia, no sé, pero es un libro relativo a heridas de infancia que todavía no lo he leído, pero creo que tiene 5, ¿ok? La que usted quiera le acomode, no hay ni malo ni bueno, sino que hay diferentes teorías y a mí me acomoda muchísimo esta, me agrada muchísimo. La primera es la herida de abandono, y la herida de abandono se puede generar de cualquier forma de abandono, físico, mental, espiritual. La mayoría de las personas tienen casi todas las heridas. Todavía no conozco un ser humano que no tenga herida de infancia ni trauma, ¿ok? Partamos de esa base. Partamos de la base que cuando ustedes empiecen a dar cuenta, cuando empiecen a mirarse, el ego lo que va a empezar a hacer cuando uno se da cuenta que uno tiene heridas, y especialmente cuando uno tiene hijos, el ego va a empezar a querer controlar el hecho de que existan heridas y traumas. Siempre van a existir heridas y traumas, ¿ok? Es parte de existir, es parte de estar encarnados aquí y ahora, ¿ok? La diferencia es que si nos empezamos a ser conscientes de las heridas y traumas, podemos hacer reparación de ellas y podemos empezar a vivir en el ser auténtico, porque en realidad la existencia se trata de tener heridas o que se nos hayan generado heridas para experimentar algo y luego conectar con el ser auténtico de nuevo. Nunca ha sido el propósito de la existencia que nazcamos,
saludables, porque ahí no hay nada que experimentar, nada, absolutamente nada que experimentar. Yo no puedo saber que soy resiliente si no he salido de un conflicto, si no he atravesado un conflicto primero, ¿sí? Yo no puedo, no sé, los honguitos no crecen si no hay tormentas. Todo es así, ¿sí? La crisis, el obstáculo, existe con un propósito, no para arruinarnos la vida, ni para irritarnos, ni para jodernos la existencia. Todo tiene un propósito, ¿ok? Entonces, partiendo de la base que nunca vamos a vivir sin trauma ni sin heridas, sí podemos realmente hacer el trabajo y lo que vinimos a hacer, que es encontrarnos con nosotros, con nuestro ser auténtico nuevamente y dejar de proyectar esas heridas. Las heridas y el trauma nunca tuvieron el propósito de que lo viviéramos para siempre. Las heridas de infancia y los traumas tienen el propósito de simplemente despertarnos y traernos a conciencia de nosotros. Pero como no hacemos el trabajo, generalmente vivimos dormidos, no cumple el propósito total, ¿sí? Y acarreamos la herida y el trauma por el resto de nuestra existencia y nos relacionamos con otros desde la herida y el trauma. Otro día hablaba en Trasciende cuando se empezaron a dar cuenta de cómo se relacionaban, ya por ahí por la clase 10, 12, ya se empezaron a dar cuenta cómo se relacionaban con otros a través de sus heridas, porque cuando uno tiene heridas y tiene trauma, la percepción de uno cambia, es diferente a cuando uno está saludable. Entonces, el que alguien te diga manzana, si tú tienes una herida o un trauma, puede ser tremendamente ofensivo, pero no porque la palabra manzana sea ofensiva, sino porque tú tienes una herida quizás de rechazo y la palabra manzana te recordó a un evento de tu infancia subconscientemente y se conectó con ese evento que se produjo rechazo y que te hizo sentir rechazado o rechazado. Por lo tanto, cuando tú reaccionas a la palabra manzana en el ahora, no estás reaccionando realmente a la palabra manzana de la hora, estás reaccionando y respondiendo al evento de cuando tenías 3 años, te dijeron manzana, te sentiste abandonada, etc. Es un evento obviamente, o sea, es un ejemplo obviamente burdo, pero para que se entienda un poco más simple, ¿sí? Entonces, imagínense, todos nosotros seres humanos heridos, traumatizados, relacionándonos los unos con los otros. ¿Cómo no van a haber conflicto de comunicación? Si yo tengo la intención de decirte esto, pero tu herida de rechazo percibe algo completamente diferente, se ofende y luego ataco al otro y luego la herida de abandono del otro se activa y así. Y es como 2 heridas constantemente respondiendo, 2 traumas constantemente respondiendo. Por ejemplo, los conflictos de comunicación en la pareja son esfuerzos de ambas partes de poder reparar conflictos de apego de la infancia. Siempre que hay conflicto de comunicación en la pareja, ambas partes están tratando de reparar con mamá simbólica, o sea, esta pareja, ya, digamos niña y niño, ¿ya? Mujer y hombre, o mujer, hombre, da lo mismo, ¿vale? Ya. Rosado con amarillo están en una relación y tienen problemas de comunicación. No hay caso, no se entienden, no se comunican, uno no habla, el otro quiere que conversen, el otro se es cerrado, etc. ¿Qué pasa ahí? Que amarillo tuvo conflicto de apego con su mamá. Quizás mamá le dio apego ambivalente, por ejemplo. Les voy a mostrar un poquito más adelante. Quizás, y luego Rosado tuvo conflicto de apego con su mamá. ¿Okay? No le dio apego seguro, ninguno de los dos le dieron apego seguro. Es muy raro que a alguien le den apego seguro, honestamente. Y Rosado le dieron en la infancia, mamá le dio apego ansioso. Se junta apego ansioso, apego ambivalente, y empiezan a tratar de comunicarse y a relacionarse en una relación íntima. ¿Okay? Me estoy adelantando un poco a la información, pero es lo que me está fluyendo. Se empiezan a relacionar en una relación íntima, en donde ambos, Rosado y Amarillo, necesitan ser vulnerables. Cuando entramos en temas de vulnerabilidad, aquí empieza a quedar un poco se empieza a crear el conflicto, porque para ser vulnerable es súper importante, cuando uno es vulnerable en una relación, uno empieza a apegarse al otro desde el apego que te dio mamá en tu primera infancia. Lo que mamá te mostró que era el amor, lo que mamá te mostró que era seguro, lo que mamá te mostró, o papá,
si no había mamá, o abuelita, o tía, o quien fue, o hermana, ¿sí? Quien sea que te haya dado apego. Si mamá te dejó llorando y te hizo sentir que no estaba ahí para ti, apego ansioso, ¿qué va a pasar cuando amarillo, ambivalente, que va a evitar de repente conflicto, que va a evitar cosas, a rosado, que tiene apego ansioso, le va a venir la ansiedad de que conversa conmigo, porque si no conversas conmigo me vas a abandonar y tengo miedo y te vas a ir? Y amarillo, con apego ambivalente, va a empezar a ser evitativo, porque está empezando gas y a abrumar. Y ahí es como se empiezan a generar los conflictos de apego, porque Rosado está tratando de reparar un conflicto con su mamá. Mamá, no te vayas, no me dejes llorando, mamá, por favor, no te vayas, habla conmigo, mírame, mírame. Y Amarillo también está tratando de reparar un conflicto con mamá, que puede ser muchas cosas. Mamá abusiva, que era un apego ambivalente, por ejemplo. Entonces, sí, me gusta estar contigo, quiero estar contigo, te necesito, porque hay apego, te necesito, pero al mismo tiempo me abrumas. Te necesito, pero me abrumas. Te necesito, pero me abrumas. Ambivalente, ¿sí? Y ahí es cuando se genera esto. No tenía planeado decir eso, pero bueno, era lo que tenía que decir. Todo perfecto. Ya, ahora, con tema de las heridas de infancia, como les decía, existen 4. La persona, todas las personas tienen casi todas las heridas. ¿Okay? Es muy raro ver una persona con una o 2, generalmente se ve 3 o 4. ¿Sí? Generalmente la herida de abandono con rechazo se ven juntas, van de la mano, ¿sí? Son súper hermanables, amigos. La herida de abandono se genera, como les decía, cuando, ojo que las heridas no necesariamente se generan cuando una madre o un padre planea ser negligente o tiene la intención de generar una herida. La mayor cantidad de heridas se generan, de hecho, en la inconsciencia. ¿Por qué? Porque son padres o madres criando desde su propio trauma y sus heridas que no han resuelto ni han sanado. Por lo tanto, inevitablemente, como les decía, se van a relacionar con sus hijos desde la herida. ¿Okay? Van a percibir todo desde la herida. Se van a ofender desde la herida. Si los niños no lo escuchan, van a creer que el niño de verdad que no les quiere escuchar y está haciendo para irritarlo. ¿Sí? En realidad lo que están recreando ahí es una herida de rechazo. ¿Ya? En fin, constantemente estamos recreando nuestras heridas. Si papá no estaba, por ejemplo, se enfermó y falleció, se va a generar una herida de abandono. Entre los 0 y los 7, 8, 9 años incluso, ¿ok? Que se generan estas heridas. Y todo lo que viene después de los 9 años es una recreación de una herida que no ha sanado, obviamente. La forma realmente de sanar las heridas es sintiéndolas, lo que sea que la herida te genere, ¿ok? Eso es la forma de sanar las heridas. Obviamente hay otros pasos que son integrativos, ¿cierto? De poder observarte, de saber qué dinámica estás recreando, de poder hacer integración de ego, para que el proceso de sanación fluya y de verdad puedas avanzar, etc. Ya, pero como les decía bien cortito acá, abandono se puede generar de muchas formas. Puede ser que incluso tu mamá literalmente te dejó, con tu abuela y ella tuvo que ir a trabajar porque no tenía otra opción. Da lo mismo la razón por la cual mamá o papá se comportaron de la forma. Porque el ego va a empezar a tratar de justificar por qué mamá o papá fueron negligentes, por qué mamá o papá estaban alterados, por qué mamá o papá me abusaron. Lo veo todos los días. Veo muchas personas justificando abuso. Es súper importante que podamos ver qué es lo que pasó en nuestra infancia. No necesitamos culpar, pero sí ver claro, que es diferente. Porque el hecho de tratar de justificar constantemente el comportamiento de los adultos alrededor de nosotros, lo que sucede es que negamos nuestra propia realidad y nuestras propias emociones. O sea, nos negamos a nosotros mismos. Si yo siento abandono, por ejemplo, de mamá, y constantemente al empezar a sentir el abandono, ¿sí? Que va a venir en muchas diferentes experiencias, que me abandone mi pareja, que me echen del trabajo, un montón de cosas. Cuando vaya a sentirlo, acuérdense de cerrar los micrófonos, por favor. Cuando vaya a experimentarlo, lo que va a pasar es que mi ego me va a tratar de
que es su trabajo, cuando no está integrado, de sacar del sentir. Me va a tratar de que no sienta. Por ejemplo, si yo empiezo a sentir tristeza, porque me acordé de cuando mi mamá no llegó mi presentación del colegio, por ejemplo, voy a empezar a conectar con ese dolor que tengo guardado dentro, encapsulado. ¿Y qué va a pasar ahí? El ego automáticamente, muy rápidamente, va a entrar en acción y va a empezar a crear pensamientos. El 90% de las cosas que ustedes piensan son creadas por el ego y no son pensamientos reales. Empiezan a observar lo que están pensando. Por eso hay una frase cliché que dice, no creas todo lo que piensas, porque en realidad el 90% son historias mentales creadas por el ego. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo empiezo a sentir toda esta tristeza, incluso que me dé un poco de rabia y toda la cuestión, el ego automáticamente va a hacer su trabajo, que es desconectarte del sentir. ¿Y cómo desconecta el ego del sentir? La herida, empezando a decirte, es que tu mamá tuvo una infancia súper difícil, es que cómo esperas más, es que tu papá no sabía lo que estaba haciendo. Yo he escuchado cosas como mi papá me maltrataba sin querer. He escuchado ese tipo de cosas. Entonces hay una negación de una realidad de uno. Cuando yo justifico el comportamiento de alguien que es disfuncional o poco saludable y no lo puedo reconocer como tal, si ustedes se dan cuenta cuando yo digo, por ejemplo, mi mamá fue negligente, yo no estoy diciendo mi mamá fue mala persona, no estoy diciendo mi mamá fue mala, no estoy emitiendo un juicio, de hecho estoy hablando desde un discernimiento. Es un hecho que mamá fue negligente, es un hecho que papá fue abusivo, es un hecho, es como decir, el día está gris, ¿sí? Entonces muchas personas se privan de sentir creyendo que son malas personas al ver algo claro. Y es ahí donde obviamente el ego está haciendo su trabajo, como les decía, de desconectarnos de sentir a través de justificar por qué ese adulto se comportó de esa forma. Da lo mismo, no hay justificación. Para el abuso no hay justificación. Lo único que podemos decir, entender, y no es justificar, es simplemente entender que es una respuesta natural a trauma no resuelto. Si un ser humano está traumatizado, no ha sanado, es imposible que pueda darle a otro ser humano algo que no sea trauma. Imposible. ¿Sí? Nosotros damos lo que nos damos. Entonces, por eso es tan importante que ustedes empiecen a sanar, para que se dejen de relacionar desde el trauma y las heridas, y para que lo que entreguen deje de ser trauma y dejen de ser heridas, sino que sea ustedes, sean en esencia, sean saludables, dejen de ser disfuncionales, etc. ¿Okay? Ya, el abandono se puede dar de muchas formas. Lo que escribí acá tiene que ver con cómo la persona se siente o cómo experimenta la herida en la adultez, ¿ok? Así que pueden ir leyendo, pueden ir sacándole fotito a eso. La herida de culpa tremendamente común, muy común, especialmente lo he notado en la cultura latina, muy común. Si no hacías lo que mamá esperaba o que mamá quería o papá quería, te hacían sentir culpable a través de manipulación. Y hay mucha gente que todavía lo sigue haciendo y no se da ni cuenta que es manipulación. Hace poco he escuchado un caso de que a la persona se le olvidó llamar a la mamá para el Día de la Madre o se le olvidó llamarla para el cumpleaños, por ejemplo. Y la mamá comenzó a victimizarse. Eso es una manipulación emocional. Cuando alguien me dice, por ejemplo, yo digo, oye, ¿me quieres ayudar en algo? Y la persona me dice, no, no tengo ganas de hacerlo, porque es una preferencia y las personas tienen derecho a tener sus preferencias. No tengo ganas de ayudarte en esto, está todo bien con eso. Pero si yo tengo una herida de rechazo, una herida de abandono, yo voy a tomar ese no quiero como algo personal, como un rechazo a mi persona. ¿Sí? No voy a entender que esa persona está expresando su preferencia. Simplemente voy a creer que me están rechazando. ¿Okay? Y desde ahí voy a tratar de cambiar el comportamiento de la persona. ¿Y cómo uno trata de cambiar el comportamiento de alguien cuando a uno no le gusta el comportamiento de la persona o la respuesta? A través de juicio. Ay, que eres mala amiga. Ay, que eres malita. Ay, pero cómo eres tan floja. Ay, pero cómo si yo te ayudé antes. Entonces ahora tú me debes y me tienes que ayudar ahora. Con todo ese tipo de frases en donde yo lo que hago ahí es primero manipulo emocionalmente, ¿sí? Porque no acepto
la respuesta que me acaba de dar la persona, porque no estoy en aceptación básicamente de ese no. No tolero el no. Una persona con herida de culpa no tolera el no. Y con herida de rechazo no tolera el no. Y con herida de abandono no tolera el no. Le cuesta mucho aceptar un no. Y además, a través del juicio de decir, oye, que eres mala, o que eres mala amiga, o pucha, que eres fome, si no saliste conmigo anoche, o no vayas a salir conmigo, etcétera, es que yo a través de la culpa, porque al decirles a una persona, automáticamente yo sé que esa persona se va a sentir culpable, ¿sí? A nadie le gusta ser malo, a nadie le gusta ser mala, ¿sí? Entonces, yo ya lo estoy diciendo con un qué, lo estoy diciendo para que esa persona sienta culpa y a través de la culpa cambie su comportamiento a algo que yo quiero que haga. ¿Ven cómo manipulamos? ¿Cuántos no se espejearon en este segundo? Que ustedes han experimentado eso o ustedes mismos lo han aplicado a otras personas. Dejen de manipular. Acepten los no. Eso es súper importante. Las personas tienen derecho a decir que no y tienen derecho a decir que no porque no quieren. Eso es todo. El dar una explicación a alguien es un acto de... No es, lo que quiero decir que no es una obligación. Nadie tiene una obligación de darle ninguna explicación a nadie. ¿Okay? No hay obligaciones. Si alguien te da una explicación, genial, qué bonito. Pero realmente el no quiero es una respuesta completa. Ya, sigo con las heridas. Estoy viendo por acá el chat también. Desconfianza. Esta herida no tan común como las otras tres, pero sí es común igual. Es una herida que se genera cuando, por ejemplo, me prometían y no me cumplían en la infancia. Cuando mamá o papá nos decía, oye, vamos a ir al parque el sábado, y después se pasaba el día y no nos llevaban. Y uno decía, pero me dijeron que me iban a llevar y no me llevaron. Yo sé que hay cosas que cambian, que hay planes que cambian, y uno puede conversar con los hijos de eso. Pero el prometer, y no cumplir, constante y consistente, genera una herida de desconfianza. Si el niño, por ejemplo, está expresando una emoción a los 5 o 6 años y la mamá se enfurece porque expresó la emoción, ese niño no se va a sentir seguro, ¿ok? No se va a sentir seguro siendo él o ella frente a mamá o a papá. Te generaría desconfianza. Si, por ejemplo, a mis 7 años yo le cuento a mamá algo que siento vergüenza o que estoy siendo vulnerable, y se lo cuento a mamá y después mamá se lo cuenta a toda la familia, sería desconfianza. ¿Okay? Hay muchas formas de generar desconfianza. Si, por ejemplo, veo, este es el ejemplo que siempre doy, si veo a mi mamá llorando en la cocina y le voy a preguntar, mamá, ¿está llorando, está triste? Y mamá me dice, no, me entró una cebolla al ojo, pero evidentemente mamá estaba llorando. ¿Okay? Ahí, ¿qué pasa? Que hubo negación de realidad. Ahí, mamá, siempre lo explico así, si lo han escuchado, ¿qué pasa? Que el niño o la niña perciben realidad. ¿Okay? Los niños no son tontos, perciben absolutamente todo. ¿Okay? Nosotros creemos como adultos que los niños son víctimas de las circunstancias, que son tontitos, que no están creando su realidad, etc. Por lo tanto, no conectamos con esa parte de ellos que es súper sabia, tremendamente sabia. De hecho, está más conectada que nosotros mismos como adultos. Y ellos perciben realidad, pero como ellos están en proceso de crear su personalidad, su autoestima, su confianza en sí mismo entre los 0 y los 7 años, no confían en ellos. Como no confían todavía en ellos, ¿a quién le van a ir a preguntar si lo que acaban de percibir es verdad o no? A su figura de autoridad. ¿Quién es la figura de autoridad? Mamá o papá, o abuelita, o quien sea que represente una autoridad en la familia. Si va el niño o la niña a preguntarle, mamá, ¿estaba llorando? Y mamá le dice, no estoy llorando, pero evidentemente sí estaba llorando. ¿Qué va a pasar con ese niño o esa niña? Percibe una realidad, que es A, va a preguntar a la figura de autoridad si esa realidad que percibe es real. La figura de autoridad le dice, no es real, no es lo que está pasando. ¿A quién le cree el niño? Si está recién construyendo su autoestima y su confianza, recién. Le va a creer a la figura de autoridad 100% primero. ¿Sí? Siempre los niños le creen a los papás o a la figura de autoridad, más que a ellos mismos. ¿Qué pasa en ese preciso momento? El niño se desconecta
de ese GPS interno, de esa guía interna que le llaman más adelante intuición. ¿Sí? En ese momento, ¡pum!, se cortó la conexión. ¿Qué va a pasar? Va a crecer siendo una persona que no sabe lo que le pasa, que no sabe por qué le pasa, que no sabe lo que experimenta, que si alguien siente algo o le dice algo, no está seguro de que lo que está percibiendo en la otra persona es real o no. Una persona tremendamente insegura que siempre va a buscar aprobación de figuras de autoridad, que le digan qué hacer, que le digan si está bien, si va por el camino correcto, si lo que siente es correcto, porque está completamente desconectado o desconectada, decir, ¿okay? Y nos desconectan a muy temprana edad. Ahora siempre me preguntan, ¿y qué debería haber hecho la mamá en su lugar? Haber reconocido lo que estaba pasando. Siempre es importante reconocer lo que está sucediendo, pero hacerle ver al niño o la niña que esa tristeza es de mamá y no tiene que ver con ellos, porque los niños automáticamente se culpan, ¿ok? Los niños entre los 6 y los 7 años están en un estado egoico, donde se está desarrollando el ego, y donde todo lo que pasa es por mí y para mí. Si ustedes se dan cuenta, escuchan a los niños hablar, yo escucho a mi hijo, y él dice, vamos a ir a una fiesta, ¿es para mí la fiesta? ¿Es para mí? ¿Sí? ¿Todo es para él o por él? Pero es porque están desarrollando el ego, que es la construcción de la personalidad. ¿Sí? Entonces, si mamá está triste, un niño o una niña automáticamente piensa, es por mi culpa. Si los papás se divorciaron, generalmente los niños automáticamente piensan, es por mi culpa. Yo he visto niños que incluso dicen, quizás porque no me comí la comida, quizás porque no me porté bien, mamá y papá se divorciaron, se separaron. A ese nivel de que se rompe el corazón con los relatos de los niños, ¿sí? Porque no tienen la capacidad de racionalizar lo que realmente está pasando, ¿sí? Tampoco tienen la capacidad de separarse de los eventos. Si a un niño se le quiebra el vaso y mamá considera que es un evento negativo o malo, se quebró el vaso por la concha de la lora y empieza, se quebró el vaso, el niño no dice, oh, se quebró el vaso, yo no soy el vaso, yo no soy el evento. El niño automáticamente, ¡pum!, se pega al evento y dice, si mamá percibe que se quebró el vaso y es algo malo, yo soy malo, yo hice algo malo. Y empieza la culpa. Y el rechazo, por último, es la herida que se genera cuando nuestros padres o nuestra figura de autoridad o cuidadores no nos aceptan tal y como son. Ahí también está muy el tema de el no ser suficiente. Cuando mamá llegas al, no sé, del colegio y llevas con una nota 6.5 y mamá te mira y te dice, 6.5 para Chile, ¿cierto? Te dice, bueno, ¿y por qué no te sacaste un 7? En Chile se mide de 0 a 7, bueno, de 1 a 7, pero por ejemplo si lo medimos en escala de 0 a 10, si llegaste con un 8 y mamá te mira y te dice, ¿por qué no te sacaste un 10? ¿Sí? Como eso de nunca ser suficiente. Ahora, padres o cuidadores con herida de no ser suficiente, con herida de rechazo de infancia que no han resuelto, inevitablemente, 100% garantizado que van a pasar la herida a sus hijos. 100% te lo firmo. No he visto ningún caso que sea una excepción, ninguno. Entonces, si ustedes tienen herida de rechazo y que se sienten no suficiente constantemente, es porque mamá o papá tenían la misma herida y la pasaron transgeneracionalmente, que es lo que vamos a ver más adelante. Y algunos de ustedes probablemente no se acuerdan nada de su infancia, no importa, está todo bien con eso, eso también tiene mucha información, mucha información. Acá preguntan, ¿y si ya la traspasamos, hay alguna forma de reparar? Sí, sana tú, como mamá, siempre, enfócate en ti, siempre, 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 siempre. Porque al tú sanar tu herida, vas a poder darle la opción o la posibilidad a tus hijos de que ellos elijan sanar. No porque uno vea que pasó una herida o porque quiera que sus hijos sanen, tiene que presionar a sus hijos a sanar. Recuerden que sus hijos son creadores de la realidad. Sus hijos están creando la realidad igual como la están creando ustedes. Entonces, denle las posibilidades del libre albedrío cuando crezcan, depende, porque depende de la edad. Si tienen 18 años, 20 años, denle la posibilidad a ustedes empezar a sanar, de que ustedes sean inspiración para ellos, ¿sí? Si son niños, llévenlos a terapia de juego, hay un montón de formas de empezar a sanar también.
Cuando los padres son irónicos o todo lo hacen en forma de burla o chiste, dicen por acá, ¿qué herida se hace? Desconfianza, de todas maneras, probablemente abandono emocional, porque tu padre o madre no está emocionalmente disponible para ti, ¿sí? Si todo es chiste y todo es burla, o sea, no hay una seguridad, pero la mayor herida es la de desconfianza, ¿sí? Ahí se genera esa herida. Estoy tratando de ver las preguntas también. Ya. Bueno, ¿por qué hay personas que no recuerdan nada de su infancia? Porque estaban tremendamente abrumados, ¿ok? Muy abrumados. Tan abrumados que ni siquiera sus neuronas podían crear conexiones neuronales para generar memoria, ¿sí? Uno genera memorias cuando está en estado de relajo, cuando el sistema nervioso está en estado parasimpático, ¿ok? No de estrés, todo lo contrario, de relajo, digestión, etcétera. Yo no puedo generar memoria si estoy estresado. Piensen en algún evento estresante que ustedes hayan vivido en donde se acuerdan como el antes y el después, pero el momento como que se les borró, ¡pum! No se acuerdan de nada, ¿sí? Yo me acuerdo el primer año que viví en Estados Unidos, para mí fue tan estresante que yo no hablaba el idioma, que estaba sola, prácticamente no tenía familia, me sentía tan abrumada emocionalmente el primer año, que yo casi no tengo memorias del primer año que viví acá. Muy pocas, prácticamente nada. Pero es porque me sentía muy abrumada y mi cerebro no podía generar conexiones neuronales. Ahora, ¿por qué se abruman los niños? Puede ser que estén viviendo en un ambiente donde siempre hay peleas, ¿sí? Siempre hay peleas en el ambiente, entonces se empieza a generar abrumación emocional, o sea, no es seguro ni agradable estar en el momento presente, por ejemplo. También por emociones propias, si un niño o una niña está aprendiendo a experimentar emociones, rabietas, enojo, tristeza, y no tiene padre o madre o alguien que le ayude a regularse emocionalmente, que le ayude a la regulación emocional, especialmente hasta los 2 años son importantes, porque los 2 años es donde los niños aprendan regulación emocional de alguien, ¿sí? Y si no existe eso, un niño se va a abrumar porque no sabe qué hacer con sus propias emociones. Y a muchos de ustedes no les enseñaron qué hacer con las emociones. Hasta el día de hoy se abruman con lo que sienten. No se permiten sentir algunas cosas, no se permiten sentir enojo porque está mal, porque se ve mal, porque me voy a parecer a mi mamá que se enojaba mucho, o a mi papá, etc. Otra forma en que los niños se pueden abrumar es porque mamá o papá están lidiando con algo tremendamente fuerte o pesado, depresión, ansiedad, problemas financieros, estrés continuo, y ellos ya están tremendamente abrumados, ¿ok? Sus emociones los superan, por lo tanto el niño o la niña también se va a superar con estas emociones, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Como decía, que se desconecta el niño del momento presente. Generalmente le llaman problemas de aprendizaje o, ay, ¿cómo se llama esto? Cuando los niños como que no se pueden concentrar. El otro día me lo dijeron, tengo una persona con ese problema. Bueno, ya por ahí si alguien se acuerda en el chat, pero es cuando los niños no pueden concentrarse. ADD, en inglés se llama ADD, pero también tiene que ver con el trauma. Y le llamamos problemas de aprendizaje, pero no estamos viendo lo que está pasando. Déficit atencional, muchas gracias. Muchas gracias. Déficit atencional. Y problemas de aprendizaje. Ambos conectados a que el niño o la niña vivió trauma. ¿Ok? Eso es. Eso. Muchas gracias por el soplo. Ya, hay otra cosa súper importante. La mayoría de las personas se traicionan, se autotraicionan constantemente. Y eso nace en la infancia. ¿Ok? También me han escuchado hablar de esto quizás muchas veces, pero lo voy a repetir cortito también. Hay diferentes formas de que uno aprenda que la autotraición es algo positivo y es algo que va a conseguir que los demás te amen. Muchos de ustedes, ¿a qué me refiero con autotraicionarse? Muchos de ustedes, en lugar de elegirse ustedes, eligen a otros o otras cosas, ¿cierto? Primero, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, no han hecho algo que no quieren hacer, pero solo para que alguien no se sienta mal lo hicieron? Y después se sintieron súper culpables y sintieron como
es como un amargor. Uno cuando empieza a observar, cuando uno se traiciona a sí mismo, después ya reconoce la sensación. Una sensación como rara, como que yo siempre me voy a acordar, ojalá que no esté esta persona aquí, yo creo que no, pero siempre me voy a acordar de la primera vez que yo me hice consciente de una autotraición. Yo tenía, ¿qué edad tenía? De haber tenido unos 15 años, 15, 16 años aproximadamente. Y yo me acuerdo que había empezado a salir con un chico, ¿sí? Y este chico era todo así como buena onda, simpático, pero a mí no me gustaba. Pero las tenía todas, era ¿cómo no voy a salir con él si las tiene todas ya? Y resulta que cuando me pidió pololeo, me pasó que me dijo, ¿quieres pololear conmigo? Y mi boca dijo sí, pero mi mente dijo no. Pero fue como un momento como en cámara lenta, en donde yo dije no, y vi mi boca y me escuché diciendo sí. Me acuerdo que fueron las peores 2 semanas de mi vida, porque sentí por 2 semanas como me traicionaba a mí misma. Yo decía, yo no quiero estar en esto, no quiero estar en esto, no quiero estar en esto, quiero estar en esto, hasta que obviamente termine la relación. Pero la sensación es tan amarga de hacer algo que no quieres hacer, que yo me acuerdo que en ese momento, a mis 15 años, yo dije, nunca más hago esto. Porque fue una sensación como si me hubiera tomado, en Chile se llama natre, que es un palito, una hierba, como si me hubiera tomado un tazón de natre, más o menos. Oh, fue una cosa, pero, y así. Piensen en algún momento en que ustedes se traicionaron y tuvieron esa sensación. Es una sensación como de que hiciste algo malo, pero al mismo tiempo como culpa y como un rechazo hacia ti y como que me odio, pero también es que, ¿por qué hice esto? Es una cosa súper loca. Esa sensación, háganse conscientes. ¿Cuántas veces al día ustedes se están traicionando? ¿Cuántas veces al día ustedes están negándose a ustedes mismos? Una de las formas de traicionarse a sí mismo más común es cuando yo niego mi propia realidad. Niego mi propia realidad. Por ejemplo, estoy sintiendo tristeza, me levanto súper triste y mi ego empieza, es que no deberías estar triste, es porque te sientes triste, es que tienes todo en la vida, tienes un trabajo bonito, que te pagan bien, tienes, no sé, tienes donde vivir, ¿cómo te ocurre estar triste? Estoy triste. Es súper importante que ustedes reconozcan la emoción, la abracen, dejen de rechazarla, porque al rechazar alguna emoción, cualquiera sea, se están rechazando a ustedes mismos. Ustedes son todo el rango de emociones. ¿Y qué pasa? Que cuando yo rechazo sentir algo, estoy perpetuando la misma herida de rechazo que experimenté en la infancia. Entonces ya no hay mamá que me rechace, ya no hay papá que me rechace. Soy yo rechazándome a mí misma 24/7. Por eso es tan importante empezar a dejarse sentir, ¿sí? Pero para dejarnos sentir es súper importante además, porque si experimentas ansiedad, si experimentas ataques de pánico, si experimentas depresión, dejarte sentir va a ser una amenaza. Va a ser una amenaza para tu sistema nervioso y para tu cerebro y para tu cuerpo y para todo tu ser, ¿sí? Por lo tanto, es súper importante hacernos conscientes de todo esto, hacernos conscientes de nuestros traumas, de nuestras heridas, y en un lugar seguro, puede ser terapia, puede ser un grupo como Trasciende, por ejemplo, de empezar a sentir, pero sin juicio, porque también aprender a sentir sin juicio es otro tema, ¿sí? Bueno, acá están las raíces de autotraicionarse, o sea, negación de realidad, negaron mi realidad en la infancia, fui testigo de traición, o sea, vi a papá o a mamá traicionarse a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes no vieron a mamá tolerar el abuso de papá, quizás? O viceversa, papá tolerar el abuso de mamá, pero aguantaban, 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 aguantaban. Eso es traicionarse. Y después tenemos muchas personas diciendo, oye, mi pareja me puso el gorro. Esa es una manifestación de una autotraición. Si yo me traiciono a mí misma todos los días, constantemente, ¿cómo es posible? La traición, la autotraición tiene una frecuencia energética. ¿Cómo es posible que yo al manifestar la realidad, porque yo creo la realidad desde el yo soy, desde mi frecuencia, cómo es posible que vaya a manifestar una realidad en donde alguien no me traicione? Estafas, mentiras,
infidelidades, la amiga te mintió, etc. No puedes confiar en alguien, porque tú no puedes confiar en ti todavía. Tú todavía te sigues traicionando. No quería ir donde la tía Juanita, y justo me llamó la tía Juanita y le dije, ay, ya tía, voy a ir, por culpa. Por culpa. Y al final, ¿qué pasa? Te quedas con la culpa de que te traicionaste, y además con el trago amargo de que estás haciendo algo que no quieres hacer. Y además de darte cuenta de que en realidad no estás amando a la tía Juanita por ir a verla. De hecho, estás haciendo un autoservicio hacia ti para que la tía Juanita te diga, ay, qué buena sobrina eres que me viniste a ver. O sea que estás tratando de ganar percepción, de que te perciban como buena persona a través de un acto que no tiene nada de caritativo ni bondadoso. De hecho, es puro ego. Es un acto egoísta en donde yo hago esto, voy a ver a la tía Juanita solo para mí. No la voy a ver porque la quiero ir a ver. De hecho, le estoy entregando a la tía Juanita lo peor de mí. Lo peor de mí. Que es una mentira, porque le estoy diciendo, tía, te vine a ver, qué ganas de estar aquí, no te quiero ver. No quería venir a verte en realidad. No quería estar contigo ahora. No quería, quería estar en mi cama viendo Netflix, y en realidad me traicioné a mí misma. Y ahora vengo con resentimiento de que me traicioné a mí misma a entregarte lo peor de mí. Por eso es tan importante que ustedes sean coherentes con ustedes, para que dejen de entregarle las migajas y las sobras a otros también. De verdad que entréguense el amor. Cuando yo, cuando yo dije, quiero hacer un evento gratuito, otro más, yo no lo dije porque quiero hacerlo para personas. A mí no me interesa si llegaba una persona o si llegaban 500, se inscribieron 500 en este evento. Me da lo mismo cuántas personas lleguen. Realmente me da lo mismo. Yo estoy haciendo este evento para hablarme a mí, porque cada vez que yo hablo, yo veo algo mío. Yo me veo, yo me sano, yo integro partes de mí que no había visto. Con las preguntas que ustedes hacen, yo integro partes de mí que no había visto. Esto es puramente para mí, pero por eso que lo hago con tanto amor. Porque lo doy, sí, pero no lo doy como algo a cambio. Yo no espero que ustedes sanen. Honestamente me da lo mismo si sanan o no sanan. ¿Sí? Ojalá sanaran bien, sí, maravilloso, que todos sanen, que el mundo sane. Pero yo no lo hago con la expectativa de que ustedes con este evento tienen que sanar, tienen que ver. Si ven, ven, si no, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Pero yo lo hago por mí, y por eso que lo hago con amor, lo hago con alegría, lo hago con, me encanta venir a hacer de esto. No estoy pensando, ¿por qué estoy sentada aquí hablando de esto cuando podría estar con mis hijos? Yo quiero estar aquí, 100%, aquí y ahora. Y le estoy dando lo mejor de mí, de hecho. Ya, estilos de apego, esto que quería pasar. El apego seguro, para que lo tengan más o menos claro, es donde tú puedes confiar en tu figura de apego, estás conectado tú a tus emociones, comunicas directamente. Esto es como se ve el apego después de las relaciones, por si acaso. Tu comportamiento es cooperador y flexible en las relaciones, ¿sí? O sea, confías en ti. Sabes que si la persona no está ahí para ti, no importa, no pasa nada, no te vas a desarmar, no es tu media naranja, no es tu otra mitad, no te complementa. Tú ya te amas, ya estás completa, ya estás segura o seguro. Y si el otro está o no está, es como un bono, ¿sí? Qué bonito que esté, pero si no está, no pasa nada tampoco, ¿sí? Está todo bien. Ese es el apego seguro. Y ese apego seguro se da en la infancia cuando tú estabas llorando a tu año de vida y mamá iba y te abrazaba y te hacía sentir segura o seguro. El portar a los bebés, ¿sí? En esos portabebés genera apego seguro. Sí, hay mucha información y teoría sobre los tipos de apego también, por ahí, para que la puedan buscar. El apego que uno tuvo con mamá, digo mamá porque generalmente es mamá, ¿ok? A veces es papá. Si mamá no está, o si mamá falleció, o si mamá no existe, ¿cierto? A veces papá. Cuando hay parejas de dos papás, va a ser papá. Cuando hay parejas de dos mamás, va a ser mamá. Cuando no hay papá ni mamá, va a ser abuelita. Pero ustedes entienden, ¿sí? Yo ahora me voy a referir por temas más cómodos, ¿sí? Solamente a mamá, ya, pero se entiende que va para cualquier lado. Ahora, generalmente no nos dan apego seguro. De hecho, hay una corriente, especialmente en Estados Unidos, que
había, porque ya menos mal que se está como disolviendo un poco, que promovía dejar a los niños llorar. ¿Y eso qué es lo que hacía? Que los niños se traumatizaran, ¿ok? ¿Cómo funciona eso? Los niños cuando lloran, es la única forma que un niño tiene de comunicarse y decir que le está pasando algo, que necesita algo llorando. Los niños no hablan. ¿Qué más va a hacer? Llorar, ¿ya? Entonces, cuando los niños están llorando, ¿qué pasa? Que el cuerpo libera hormonas de estrés. ¿Cuáles son estas hormonas de estrés? Cortisol y adrenalina, ¿ok? Vamos a enfocarnos en el cortisol. Cuando el niño está llorando y está estresado, su sistema nervioso está completamente estresado, empieza a liberar cortisol, ¿ok? ¿Qué pasa con el cortisol cuando se libera por mucho tiempo? ¿Qué pasa? Si alguien sabe por acá, ¿no? Ya. Lo que pasa con el cortisol cuando se libera por mucho tiempo es que interrumpe el desarrollo del cerebro de forma saludable. Entonces, además, no solo estamos creando traumas, no solo estamos creando trauma en los niños, sino que además estamos generando interferencia en el desarrollo cerebral. Después tenemos niños que tienen bajos niveles de SI, por ejemplo, más bajos, etc. Hay un desarrollo completo que se está arruinando cada vez que nos damos apego seguro. Ahora, yo no digo toda esta información porque ya empieza el ego no integrado en algunas personas. Es que ahora me están presionando para que yo sea una supermamá. Nadie te está presionando. Lo único que se te pide es que seas consciente de tu impacto en otro ser humano. Es presionar si estamos constantemente relacionándonos con otros seres humanos de que te hagas consciente cuál es tu impacto. No creo que es como algo básico, ¿sí? Si yo tengo un perrito, es súper básico que yo sepa si yo le estoy haciendo daño al perrito o si yo estoy tratando bien al perrito, ¿sí? Le estoy dando seguridad, amor, etc. ¿Sí? Mira, ahí dice la Claudia, hay un libro que habla sobre el impacto del estrés en niños. Estrés en niños y adolescentes de Amanda Céspedes, súper. Sí, hay un montón de información que habla de esto, ¿sí? Busquen, infórmense. Ahora, ¿qué va a pasar? Que como hay personas que van a reflejar su herida de rechazo, el que uno les dé información también sobre esto va a hacer que se active su herida de rechazo y van a empezar con que no soy buena madre, no soy buena madre, no soy suficiente, no soy buena madre. No se trata de eso, se trata de cómo estamos impactando a nuestros niños y cómo nos impactaron a nosotros también, de entender qué es lo que realmente está pasando para que dejemos de perpetuar comportamientos que no son saludables. Nosotros al poder ver un comportamiento tenemos la opción de elegir si lo queremos cambiar o si lo queremos perpetuar. Y aquí pasa que mucha gente se ofusca con esto, porque cuando viste tu comportamiento, ahora no puedes arrancarte, ya la responsabilidad es tuya de si quieres seguir comportándote así o no. Y hay mucha gente que prefiere no saber, no hacerse consciente, porque al no hacerse consciente pueden seguir jugando el juego de la víctima, de yo no tengo idea, yo no puedo elegir, yo no sé nada, es lo que me tocó, esa es la frase, pero de oro del ego, es lo que me tocó, no es lo que te tocó, tú puedes elegir siempre, pero al hacerte consciente, más todavía, ¿sí? Bueno, acá les dejo también el apego ansioso, cuando el sistema nervioso está sensible, hay conflicto al comunicar la necesidad directamente, o sea, tengo miedo de decirle a mi pareja que me siento de esta forma porque puede reaccionar no sé cómo, y siempre como un nerviosismo, una ansiedad alrededor de la relación, de la comunicación, etc. Una persona que va a hacer rabieta si se desencadena, si le tocaron la fibra de una herida, se va a desencadenar. Es una persona que le va a sacar celos a su pareja, por ejemplo, ¿sí? Evitativo desinteresado, una persona que minimiza la importancia de una relación. No necesito una relación, no me interesa nada. Uno puede relacionarse con otro, no es la necesidad. Está bien no necesitar a otro, pero sí es súper bonito poder mirarse a través del otro, ¿sí? Es una persona que usualmente es muy autosuficiente, demasiado autosuficiente, que no deja entrar a nadie en su mundo. O sea, hay un bloqueo absoluto ahí. Y se vuelve vulnerable cuando hay una crisis. O sea, hay un conflicto en la relación y esta persona se desarma entera. ¿Okay? Incluso puede llegar a arrancar.
arrancar de la situación porque no sabe qué hacer cómo lidiar con la situación. Evitativo temeroso. Dependiente de las relaciones. Esto es todo lo contrario de evitativo desinteresado. Dependiente de la relación. Depende de la relación. Le teme al rechazo, tiene baja autoestima y tiene ansiedad con respecto a las relaciones. Generalmente una persona que pasa de relación en relación, sin espacio entre medio de estar consigo misma o consigo mismo. No es que haya un tiempo determinado que sea correcto o no correcto, pero sí es una persona que trata de no conectar consigo, siempre tratando de conectar con el otro, ¿no? ¿Okay? Los tipos de apego no dependen de las heridas de infancia, los tipos de apego dependen del apego que mamá o tu figura de apego en tu infancia te entregó. Si tu mamá era una persona ansiosa, que siempre creía que la guagua se iba a ahogar, que le va a pasar algo al niño, que le va a pasar algo al niño, o que una mamá que vivió trauma, ¿sí? Yo estaba pensando, yo podría haber sido una mamá que hubiera dado apego ansioso a Nina si no hubiera trabajado el trauma, ¿sí? Como lo trabajé, con terapia, MDR, con un montón de cuestiones, hizo que yo no le diera apego ansioso a Nina. Porque si no hubiera estado tan traumada y hubiera sido, se va a morir, ya le va a pasar algo, ¿sí? Pero las madres, por ejemplo, miedosas, inseguras, generalmente generan apego ansioso, ¿ok? Porque le muestran al niño o la niña de que la vida no es segura, de que algo les puede pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Sí, esa es la sensación. El apego, por ejemplo, evitativo desinteresado es una mamá que no da apego. Es una mamá que muchas veces esto sucede cuando las mamás tienen depresión postparto y no quieren ver a sus hijos también, se genera un apego evitativo. Se genera un apego ambivalente también. Te amo, eres mi hijo, te amo, pero me causa rechazo. Te amo, pero te rechazo. También el apego ambivalente se genera, el ambivalente es como una mezcla de te amo, pero no, te amo, pero no. Cuando las madres, por ejemplo, son abusivas. Entonces los niños necesitan a su figura de apego, necesitan a mamá, porque cómo van a sobrevivir sin mamá, pero cuando mamá está con ellos, ay, no quieren estar con ella porque mamá les golpea, les abusa, etc. ¿Okay? Entonces, necesito a mi mamá, pero no quiero estar con ella. La rechazo al mismo tiempo. En fin, ya. Tengo un montón de información que darles, de verdad que... Oh, es mucha. Uy, no sé qué hice con el chat. Lo tenía acá. Yo sé que tienen muchas preguntas. El trastorno espectro autista es síntoma de trauma. Hay de hecho un libro tremendamente interesante que es la conexión, se llama La conexión del intestino con la mente, pero no tengo en inglés acá, se los voy a mostrar a ver si lo pueden ver. The Mind-Gut Connection se llama. The Mind-Gut Connection. Ese lo tengo en audiolibro. Este libro, que es de Emerald Mayer, MD, habla de el trastorno espectro autista, cómo está conectado con el trauma que se guardó en el intestino. El intestino tiene su propio sistema nervioso que es incluso más power que el sistema nervioso que nosotros conocemos. Y cómo trauma transgeneracional genera trastorno de espectro autista. Y de hecho, si empezamos a trabajar el trauma y a sanar el trauma, el trastorno de espectro autista disminuye muchísimo. Yo conozco personas que tuvieron trauma de infancia o, como le dicen, experiencias adversas de la infancia y tienen trastorno de espectro autista. Y al tratar el trauma, ha mejorado muchísimo. Ya, lo pongo acá, el nombre. Lo tengo en inglés, pero ustedes lo pueden encontrar quizás. Acá, connect. Ahí está. Emerald Mayer, MD. Ahí se los dejé. Ese es el libro. Bueno, en realidad casi todas las enfermedades, yo diría todas, son síntomas de trauma. Imagínense. Las más comunes que se conocen, ahora de hecho hay estudios que se conocen como síntomas de trauma: asma, diabetes, enfermedades autoinmunes,
¿Cómo se llama esta enfermedad? Bueno, vértigo, ¿sí? Los mareos. Eh, cuando las personas se empiezan a olvidar, Parkinson, Alzheimer, Parkinson, cáncer también. ¿Cuál era la otra enfermedad? Bueno, si me acuerdo se los voy a contar, pero son todas enfermedades relacionadas a, bueno, autoinmune parece que lo dije, tiroides, sí, relacionadas a traumas de infancia que no se ha resuelto, que no se ha visto, que no se ha tratado, ¿sí? Ahora es súper interesante entender que trauma no tiene que ver con, aquí les voy a contar un poco de trauma, porque es súper importante que la sociedad se informe sobre trauma. Es como decir, todos los seres humanos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Todos los seres humanos usamos zapatos. Sí, fibromialgia también. Todos los seres humanos usamos zapatos. Es importante que sepamos el uso del zapato, ¿sí? Como si no se usa el zapato, como que es algo que se enseña. O sea, todos los seres humanos nos lavamos los dientes, ¿ya? Es súper importante que sepamos usar el cepillo de dientes. Lo mismo con trauma. Todos los seres humanos tienen trauma. Todos. No hay ninguno que no tenga trauma. Ninguno. Por eso es súper importante, si es algo que experimentamos, que llevamos con nosotros siempre, todos los días, ¿cómo es posible que no tengamos idea de algo que está dentro de nosotros, que lo hemos llevado desde la infancia y que en algún momento va a salir como un síntoma? ¿Okay? Trauma se expresa como un síntoma, ya sea cualquiera de esas enfermedades que les dije, y les voy a mostrar todos los otros síntomas de trauma que ustedes van a quedar, pero peinados para atrás. Porque se van a dar cuenta que todo lo que las personas están experimentando como síntomas es trauma. Es trauma. No hay ser humano que no esté experimentando trauma. Ahora, tenía acá. La depresión. Antes de hablar de trauma, quiero hablar de la depresión. Ustedes, si se dan cuenta de la palabra depresión, de presión, presiona, la depresión tiene un propósito. La depresión no existe simplemente porque la gente se deprime. La depresión es un síntoma de trauma de infancia, ¿ok? Y es un síntoma que habla de que yo presiono o reprimo mis emociones, no me dejo sentir. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que cuando yo en mi infancia sentía enojo, tristeza, mamá o quien fuese mi figura de apego, me desconectaba el cable del amor, me desconectaba el apego, se desconectaba de mí. ¿Cuántos padres cuando sus hijos están teniendo un berrinche, están expresando enojo, frustración, resentimiento, rabia, tristeza, lo primero que hacen es depresión, presionar la emoción hacia abajo, que no sienta, se te va a pasar, no, sino que ya no estés triste, no estés enojado, no te enojes, no te enojes. Estamos fomentando la depresión, presionando las emociones hacia abajo. Ojalá que no sientas, porque cuando tú sientes, hijo o hija, yo no sé qué hacer con eso. ¿Cómo no vamos a estar todos deprimidos? ¿Cómo no va a haber depresión? ¿Cómo la depresión no va a ser algo tan popular? Si primero reprimimos nuestras emociones en nosotros y luego reprimimos las emociones en nuestros hijos o en quien sea que esté al lado de nosotros. Entonces, nos llevamos la vida reprimiendo. Por eso es tan importante, como les he dicho varias veces, sentir. ¿Qué puedo hacer si mi hijo o mi hijo llora o se enoja y hace alguna rabieta? Dejarlo sentir. Si sentir, ¿qué haces? Mira, te voy a cambiar la palabra enojo o rabieta con alegría. ¿Y qué puedo hacer si mi hija o mi hijo está dichoso de alegría y está sintiendo felicidad extrema? ¿Qué puedo hacer con eso? Las emociones no son ni buenas ni malas. Ustedes, porque tienen una connotación y una percepción de que una emoción es mala, es que reaccionan a la emoción de cierta forma. La alegría es igual que el enojo. La alegría es igual que la tristeza. Son emociones, es energía. El tema es que como estamos tan traumatizados,
no nos dejaron sentir que entendimos que si alguien se enojaba era malo. Oh, mi mamá se enoja, es mala. Pero si está sintiendo, mi papá se enoja, es malo. Yo me enojo, no me aman. Empezamos a entender que sentir era malo, especialmente ciertas emociones. Que sienta tu hijo, que sienta, déjalo sentir. Ahora, no lo vaya a poder dejar sentir hasta que tú no te dejes sentir a ti. Porque uno no puede dar lo que no se da. Todo parte aquí, todo comienza aquí. Entonces, ¿sabían ustedes, por ejemplo, que el 80% de las personas con enfermedades autoinmunes, esto es un estudio, son mujeres en el mundo? ¿Y por qué son mujeres? Porque la mujer tiende a reprimirse más, a contenerse más, y la mujer tiene una creencia tremendamente profunda de sacrificio. Tiene una creencia de yo los cuido a todos, yo me hago cargo de todo, yo les soluciono la vida a todos, yo contengo a todo el mundo. Cuando nosotros entendamos que nosotros, lo único importante es elegirnos a nosotros para poder darle lo mejor a los demás después, y que dejemos de inhabilitar a otros seres humanos que tienen la capacidad de resolver sus propios conflictos, pero no los dejamos porque tenemos un trauma en donde no nos sentimos necesarios e importantes en la infancia, en donde nuestro rol con mamá era ser la rescatadora, ayudarla constantemente, que mamá se sienta feliz, mamá está triste, tengo que alegrarle la vida a mamá. Entramos en un rol a corta edad en la infancia de rescatar a otras personas. ¿Y qué pasa si yo juego ese rol en la infancia a muy corta edad? Voy a empezar a recibir amor. Ah, si yo hago a mi mamá feliz, si me saco buenas notas, mi mamá va a estar contenta. Por lo tanto, cada vez que yo hago algo por otro, me aman. Ok, y tu cerebro conecta. O sea, si yo hago algo por otros, me aman. ¿Y qué va a pasar? Que vas a crecer haciendo cosas por los demás para que te amen constantemente. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos tremendamente normalizado. Tenemos tremendamente normalizado el abandonarnos a nosotros para recibir amor. El abandonarnos por alguien más. El no elegirnos. Lo tenemos tremendamente normalizado. Y si yo me doy valor a través de cuánto yo puedo ayudar a otro ser humano, el momento en que no puedo ayudar a alguien, no voy a saber quién soy, no voy a saber qué valor tengo, mi autoestima se va a ir por allá abajo, para no decir algo. Constantemente estamos creyendo que somos amados, que tenemos valor, que somos alguien, si podemos ayudar a alguien. Les doy una tarea. Traten, por una semana por lo menos, de no ayudar a absolutamente nadie y vean cómo se sienten. Se van a sentir que no son nada, que quién son, pero cómo es posible, cómo no voy a ayudar a alguien. Porque ahí van a entender que el ego de ustedes se da valor a través del hacer. ¿Qué pasa si un día no pueden hacer absolutamente nada por nadie? ¿Cómo ustedes, todo lo que esperan que el otro les dé, que es amor, básicamente al ayudar a alguien que yo espero que me ame de vuelta, o me dé las gracias, o como sea que venga la forma de amor, cómo ustedes comienzan a entregarse todo lo que buscan afuera? ¿Cómo ustedes empiezan a llenar ese espacio sin tener que hacer? Para que después, cuando ustedes ya se amen incondicionalmente y vayan a hacer algo por alguien, lo hagan simplemente por amor y no porque quieren conseguir percepción, quieren que los amen, quieren algo a cambio, quieren jugar un rol, ser rescatadores, etc. Entonces, sean conscientes primero, sean conscientes, ¿sí? Ya, eso. Vamos con el tema de traumas, porque si no, yo podría estar hablando como 6 horas acá, de verdad. Si hay preguntas, vayan dejándolas para que las puedan ir leyendo también, ¿ya? Trauma no es un evento grande necesariamente. Trauma es cualquier experiencia que nos desconecta de nosotros. Si empezamos a ver cualquier experiencia que nos desconecta de nosotros, puede ser un evento catastrófico, una enfermedad de papá, mamá o alguien en la familia, o nosotros una enfermedad en la infancia, negligencia emocional, ¿sí? Accidente, falta de límite, que alguien niegue tu realidad, que tú dijiste, oye, como que viví una experiencia rara, como que mi tío como que me manoseó y tu mamá te dice, ay no, pues el tío tú sabes cómo es, medio loco, medio así juguetón y no pasa nada, no, no. Ya, vamos. Abuso de cualquier tipo. Generalmente cuando yo hablo de abuso las personas creen que es abuso sexual o abuso físico. De hecho, el abuso más común es el abuso emocional y el abuso verbal. Y es el abuso que ejercen los padres en sus hijos. ¿Okay?
El abuso emocional puede venir de muchas formas. Puede venir incluso cuando tenías que hacerte cargo de tus hermanos chicos. Cuando tomabas el rol de alguien que no, o sea, ¿cómo se llama? De mamá, cuando no eras mamá. Ustedes se van a dar cuenta que están todos traumatizados. Eso también es trauma. Papás separados que hablan mal de uno del otro genera el trauma de que amor es disfunción. Uy, eso genera un trauma tremendamente potente, ¿sí? Ver que tu papá habla mal de tu mamá y tu mamá de tu papá es tremendamente traumatizante porque ya no puedes confiar. O sea, si la persona de autoridad de tu vida habla mal de la otra persona de autoridad, todos tienen trauma, pero por supuesto, si eso lo dije al principio, todas las personas tienen trauma, todo ser humano tiene trauma. El tema es que como no estamos conscientes, seguimos viviendo en piloto automático y recreando el trauma y una y otra vez, porque ustedes creen que experimentan las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Están recreando trauma. ¿Por qué? Si ustedes piensan en su pareja, como que a veces sienten como que su pareja les recuerda un poco a su mamá, porque están recreando trauma con su pareja, el trauma que nunca han sanado con mamá, etcétera. Dinámicas tóxicas con padre o madre, por ejemplo. ¿Qué es trauma? Trauma es una herida psíquica que te endurece psicológicamente y luego interfiere con tu capacidad para crecer y desarrollarte. Te duele y ahora estás actuando por dolor. Es un dolor que uno tiene siempre dentro, es una herida que siempre está como media abierta, ¿sí? Induce miedo y ahora estás actuando por miedo. El trauma induce miedo, ¿sí? Por eso es que hay tanta gente con miedo y actúa desde el miedo. La decisión que tomo, me voy a comprar esta casa y no esta otra casa simplemente porque tengo miedo de que no me va a alcanzar el dinero. Tengo miedo de que me va a pasar. Tengo miedo. Entonces, todas las decisiones que estamos tomando son basadas en trauma. Todas, todas, todas. Por eso es tan importante que empiecen a sanar. El trauma no es lo que te sucede realmente, es lo que sucede dentro de ti como resultado de lo que te sucedió. El trauma no, como les decía, no tiene que ver con el evento, tiene que ver, por ejemplo, el trauma de infancia, que al niño lo dejaron solo con la emoción que generó el evento, ¿sí? No hubo nadie que lo ayudara con la emoción, ¿sí? Y trauma genera la creencia de que no puedo elegir, de que estoy en una situación. Miren, la frase más común que la mayoría de ustedes dice, la mayoría de la familia de ustedes dice, y que es una frase que viene de trauma, es: esto es lo que me tocó. Esa es la típica frase que viene de trauma, porque trauma te hace sentir que tú no puedes elegir, porque en el momento en que experimentaste trauma, tú sentiste que no podías elegir si quedarte o salirte de la situación, como que te quedaste atrapado. La frase clásica de mi familia: tu familia tiene trauma. Bueno, es que todos tienen trauma. El trauma es esa cicatriz que te hace menos flexible, más rígido, menos sensible y más a la defensiva. Si ustedes se dan cuenta, la gente anda a la defensiva, pero no es porque anden enojados, nomás porque sí, es porque están traumatizados. Esto es súper alarmante, por eso que yo quiero hablar de esto, porque de verdad es momento de que nos concienticemos, de que empecemos a entender que ojalá se hablara de trauma en los colegios, que ojalá se hablara de trauma en las noticias, que ojalá se hablara de trauma en la radio, que ojalá se hablara de trauma en todos lados, en los trabajos, que hubieran charlas de trauma, que se hablara de trauma, que todos los psicólogos, los psiquiatras, todos los terapeutas estuvieran informados acerca de trauma. No se imaginan cuántos psicólogos conozco que no toman en cuenta el trauma de la persona. Y generalmente pasa que hay mucha gente que va a terapia, por ejemplo. Conozco psicólogos fantásticos, fantásticos, maravillosos, pero hay mucha gente que va a terapia, y como la persona que está haciendo terapia, sea quien sea, da lo mismo el título, no tiene información sobre trauma, retraumatiza a la persona. Esto pasa mucho, mucho, porque no tiene conocimiento de que tiene que tomar en cuenta el trauma de infancia, los primeros 7, 8, 9 años de la persona, para entender todo lo que está pasando ahora con esa persona. Hay personas que llevan terapia 2 años, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, y el terapeuta nunca le ha preguntado qué trauma vivió en la infancia, si se acuerda de la infancia, si no se acuerda de la infancia. Honestamente,
no lo encuentro apropiado, pero ojalá esto cambie y ojalá esté en la malla curricular. Hoy día conversaba con una psicóloga y yo le decía, cuando tú fuiste a la universidad, en la malla curricular, ¿te pasaron un semestre de trauma? Me decía, no, muy, así como muy generalizado, tremendamente generalizado. Entonces, ¿cómo es posible que si todos estamos experimentando esto, no sea algo de lo que todos tengamos alguna noción? Tengamos alguna noción. Estoy inventando palabras yo. Es un tema tabú, por eso que yo lo hablo. Mi psiquiatra me dijo que dejara los problemas en las manos de Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, cabeza. No, pero bueno. Entonces, síntomas de trauma. Cuando se desencadena un trauma, podemos retroceder a estados primarios de miedo, primarios, así como cuando andábamos cazando el mamut, así nos ponemos, de verdad. Reaccionar agresivamente o quedarnos paralizados, que se llama freeze, es una respuesta a trauma, cuando yo, pum, me congelo, no sé qué hacer, me congelo. Y no ser capaces de evaluar el nivel de amenaza, ¿okay? ¿Qué es lo que realmente está pasando con nosotros? Aquí, mire, esto, sáquenle una foto porque es tremendo. Estos son los síntomas de trauma. Hiperexcitación, que es un aumento, en inglés se llama ya no me acuerdo, aumento de la frecuencia cardíaca, respiración rápida o dificultad, sudores fríos, hormigueo, tensión muscular. Muy parecido a los ataques de ansiedad y al pánico. Constricción en el cuerpo y estrechamiento de las percepciones, disociación o negación. Cuando niego mi propia realidad, cuando niego lo que está pasando, es una disociación, me disocio, yo le llamo me subo al cohete, ¿sí? Las personas que han experimentado trauma y que la forma de lidiar con el trauma en la infancia era disociarse, van a ser personas que, por ejemplo, van a estar contigo en el sofá viendo una serie de televisión y tú les vayas a estar hablando, la persona va a estar, no está viendo la tele, sino que está como pegado en un lado y es constante. Y tú le decís, hey, te estoy hablando. Sí, es que estaba, no sé dónde estaba por allá. Pero es una cosa constante de subirse al cohete e irse para otro lado y después volver. Hipervigilancia, o sea, siempre estar como que algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Ahí también, no sé si, no me acuerdo si lo puse en la lista, pero hay también el insomnio. Insomnio es síntoma de trauma, ¿sí? Y generalmente lo que he descubierto, que por ejemplo si una persona me dice, despierto todos los días a las 3 de la mañana y no me puedo dormir más, siempre el cuerpo es tremendamente sabio. Y el cuerpo recuerda aniversarios de eventos traumáticos. Generalmente yo le pregunto a la persona, ¿qué pasó en tu vida que fue traumático a las 3 de la mañana? Y ahí empiezan, bueno, se murió mi mamá a las 3 de la mañana, me llamaron que se había muerto. El cuerpo siempre está, todo lo que hace, todo lo que ustedes dicen, las palabras que ocupan, el subconsciente y el cuerpo, es súper sabio. Siempre está mandando mensajes de eventos traumáticos para que ustedes los puedan ver, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un mes del año en donde siempre se enferman, ¿qué pasó en ese mes? Ya más adelante les voy a contar mi teoría de los 0 al 9, en realidad no es mía, sino que me acordé de eso, es que el cuerpo tiene memorias celulares, súper sabio, de cómo ustedes pueden empezar a sacar eventos traumáticos dependiendo de la edad actual. Hay personas que no se acuerdan de nada y cuando vienen a la sesión conmigo hacemos eso y empezamos a sacar eventos traumáticos entre los 0 y los 9 años y es súper impresionante. Imágenes intrusivas, flashbacks, sensibilidad extrema a la luz y al sonido, hiperactividad, respuestas emocionales y de sobresalto exagerada, pesadillas y terrores nocturnos, cambios bruscos de humor, reacciones de rabia, rabietas, enojo frecuente o llanto frecuente. No es que uno se enoje y se enoje, no, es como constante enojo, o sea, una cosa como rage se llama en inglés. Vergüenza y falta de autoestima, capacidad reducida para lidiar con el estrés, no tolerancia al estrés. O sea, no es que ustedes ojalá toleren el estrés, no, porque ojalá nadie vivir con estrés suspendido, pero el estrés igual es parte de la vida. Dificultades para dormir, ahí está el insomnio. Ataques de pánico y ansiedad y fobias, las fobias son síntomas de trauma. Percepción mental, acabo de romper el lápiz. Percepción mental o sentimientos espaciados, comportamiento de evitación, evitar lugares, momentos, actividades, recuerdos, personas, etc. Otra página llena, sí.
Atracción a situaciones peligrosas, comportamientos adictivos, comer en exceso, beber, fumar, droga. Ojo que la adicción no es solo eso, la adicción generalmente también es emocional. Yo he visto personas que son adictos a la culpa, por ejemplo, a la adrenalina que les produce la culpa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cuando están de lo más bien, empiezan a tener pensamientos de eventos que les hacen sentir culpa, solamente para recrear la culpa una y otra vez, una y otra vez. O personas también que he conocido que cuando la relación de pareja está todo tranquilo, generan el conflicto para poder, son adictos al caos, al drama, ¿sí? A esa parte como de los conflictos. Entonces, como no hay conflicto, tienen que crear el conflicto para poder generar, alimentarse de ese cóctel que le genera, ese cóctel químico que se genera en el cuerpo, ¿sí? Así que por ahí hay un tema también con la adicción. Actividad sexual exagerada, disminuye, amnesia, olvido, incapacidad para amar, nutrir o vincularse con otras personas, miedo a morir o a cortar la vida, automutilación, pérdida de creencias sostenibles, espirituales, religiosas, interpersonales, timidez excesiva, respuesta a emociones disminuida, incapacidad para hacer compromisos, fatiga crónica o energía física muy baja, las personas que se levantan súper cansados y que andan todo el día así como, oh, me pesa la vida, trauma no resuelto. Problemas del sistema inmunológico, cualquier conflicto al sistema inmunológico, trauma. Enfermedades psicosomáticas, dolores de cabeza, migrañas, problemas de cuello y espalda, dolor crónico, asma, trastorno de la piel, problemas digestivos, síntoma de trauma, 100%. Depresión y sentimientos de muerte inminente, síntoma de trauma. Sentimientos de desapego, alienación y aislamiento, los muertos vivientes, ¿sí? Capacidad reducida para formular planes y recreación del trauma. Las personas negativas, eso es tan subjetivo. ¿Qué es una persona negativa para ti? ¿Es una persona que te muestra tus heridas? ¿Es una persona que te está activando? ¿Es una persona que te muestra tu ego? ¿Es una persona...? Depende. ¿Qué es negativo? Es súper amplio eso. Tipos de trauma. Hay 3 tipos de trauma. El primero es el trauma por shock, ¿sí? Que se llama PTSD. Este lo experimenté en primera persona. Desagradable, muy desagradable. Ojalá que nadie lo experimente, pero sí hay personas que lo experimentamos. Y es el resultado de sentirse abrumado por un solo evento. Es un evento tremendamente fuerte que te choquea, ¿sí? Y que generalmente es repentino, inesperado, y con un comienzo y un final distintos y termina con relativa rapidez. Es como rápido. Interrumpe abruptamente el fluir de la vida y te sientes congelado en el evento. Es como que te cachetea. Como resultado sientes como si tu mundo se hubiera derrumbado o hecho añicos repentinamente. Como que todo se derrumba de repente. Muchos tipos de eventos pueden provocar este trauma: caídas, accidentes, asaltos, asfixia, actos de guerra, casi ahogamiento. Todas las personas que han ido a la guerra experimentan este trauma. Desastres naturales, procedimientos médicos invasivos, etc. El trauma por choque puede ocurrir en niños y adultos que presencian o experimentan este evento. Puede ser incluso que lo estén presenciando. ¿Okay? El segundo es el trauma del desarrollo, ¿ya? Y es el resultado de eventos que son tan abrumadores para un niño que su sistema nervioso no puede madurar de una manera apropiada para su edad. La alteración del sistema nervioso suele ser lo suficientemente grande como para causar cambios duraderos que permanecen en el tiempo y retrasan su maduración física, comportamiento y capacidad para pensar, manejar emociones y socializar con los demás. Si el abuso es severo y depende de la edad del niño, en el momento del abuso la estructura cerebral del niño puede resultar físicamente dañada. De hecho, esto es un hecho, hay un estudio en donde se sacó un MRI al cerebro de una persona sin trauma o que ya sanó el trauma, y a una persona con trauma y el cerebro es completamente diferente. Y se le llama a eso cerebro de trauma. Tu cerebro físicamente es diferente. Tu sistema nervioso funciona diferente al de una persona sana. ¿Okay? O sea, fisiológicamente, biológicamente estamos funcionando diferente. ¿Okay? Para empezar, una recomendación que les puedo dar: las duchas frías, el agua fría. Es súper sanador para el sistema nervioso. Es la forma en que manualmente nos vamos del sistema nervioso parasimpático al simpático, o sea, del sistema nervioso de estrés al de relajo. O sea, perdón, del simpático al parasimpático, del de estrés al de relajo. Si ustedes empiezan, si ya se dieron cuenta que tienen trauma,
todos los días empiecen de a poquito. Por ejemplo, ya se dan una ducha caliente en la mañana, dense 15 segundos de agua fría. Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a contar, ¿ya? Yo lo hice y maravilloso y empecé de a poco porque odiaba el agua fría. Después terminé dándome 2 minutos. ¿Sí? Empiecen a aumentar de a poco. Por ejemplo, una semana 15 segundos, la siguiente semana 20 segundos, después 30 segundos, después 45 segundos, después 1 minuto y así. Hasta que lleguen a 2 minutos de agua fría. Van a ver cómo los síntomas que tengan de trauma, sea cual sea, van a empezar a disminuir. Mi marido, por ejemplo, tenía vértigo como síntoma de trauma. Fue a todos los doctores posibles, todos los doctores así como, no, no pasa nada, no pasa nada, no tienes nada, no tienes nada, no tienes nada. No hay respuesta. Todas esas enfermedades sin respuesta, ustedes ya saben que es trauma. Entonces yo le dije, tu sistema nervioso está traumatizado, entonces obviamente que está siempre activado. Empieza a darte duchas de agua fría. Cada vez que se mareaba, se daba una ducha de agua fría, ¡pum! Se le pasaba todo. No más mareos, nunca más se mareó. Pero es una forma de empezar a hacer trabajo somático con tu cuerpo. Yoga, hay yoga específico para trauma, para todas las personas que están preguntando, ¿y ahora qué hago? Ya me di cuenta que estoy súper traumatizada, ¿y ahora qué hago? Todo trabajo corporal, yo ahora estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo con la Caro Manzano, que es una actriz, y ella me está ayudando también a remover trauma del cuerpo, a través de movimiento corporal. ¿Sí? A través de la voz, la vibración, etcétera, hacemos movimiento corporal. Hay otra práctica que se llama TRE, T-R-E, y es, búsquela también, googleela, es una terapia en donde uno hace vibrar el cuerpo. ¿Se han dado cuenta que cuando uno vive un shock, un evento tremendamente fuerte, el cuerpo queda tiritando? Como que uno tirita, ¿sí? De hecho, cuando uno empieza a sentir miedo y se empieza a revivir un trauma en tiempo presente, un trauma de infancia, tú vas a saber al tiro que está reviviendo porque empezáis a tiritar. ¿Sí? ¿Qué hace el TRE? Recrea ese tiritón porque el cuerpo es súper sabio y cada vez que tirita empieza como a remover el trauma, porque el trauma se guarda en el cuerpo. Cuando el trauma no fue procesado, se va a guardar en el cuerpo. Generalmente se guarda en el tronco, en la cabeza y en los intestinos. Todas las personas con conflicto colon irritable, cualquier conflicto de intestino, cualquiera, es porque el trauma está encapsulado en el intestino. Así que tienen muchas formas. Hay terapia EMDR, EMDR Chile. No, me faltó una. EMDR Chile.cl. Ahí están todos los terapeutas, por ejemplo, si están en Chile, todos los terapeutas en Chile que hacen EMDR y son certificados. No conozco ninguno, no recomiendo ninguno específico, pero ustedes pueden llamar, pueden averiguar, pueden preguntar. EMDR es la terapia que yo hice para mi PTSD de mi trauma de shock y con 3 sesiones estuve, pero ¡pum!, normal, igual que siempre. Así que todo ese tipo de cosas pueden empezar a hacer. Ojalá si encuentran un terapeuta, que el terapeuta sea informado en trauma, porque de nuevo, si no es un terapeuta informado en trauma, nunca les va a tomar el trauma en consideración para la terapia o para lo que van a hacer el proceso de sanar. Por eso es tan importante considerar trauma. Bueno, el trauma del desarrollo, en resumidas cuentas, es el trauma que se vive en la infancia y es prolongado, ¿sí? O sea, siempre, por ejemplo, mis papás se abusaban entre ellos y peleaban. Eso genera un trauma de desarrollo, un trauma prolongado en el tiempo, ¿ok? Algunas experiencias pueden ser negligencia, trauma prenatal o perinatal, pérdida de una persona importante durante los primeros años de niñez, abuso físico, sexual o emocional o verbal. Ya, esto está muy largo. ¿Por qué lo puse acá si era tan largo? No sé. Ya, porque quería hablar un poco de... espérame, déjenme tomar un sorbo que me está... ¿Qué pasa? El abuso, la negligencia, la pérdida afectan la forma en que un niño se vincula o se apega. Aquí estamos hablando de apego a su cuidador, y esto puede afectar al niño de 2 maneras significativas. Primero, un niño nace deseando que su cuidador lo vea y lo comprenda, porque eso es lo que es la necesidad que tienen los niños. Ser amados, ser aceptados tal y como son, ser vistos y ser escuchados. ¿Okay? Si esto no sucede, cuando el niño es pequeño, es posible que abandone todos los intentos de acercarse a los demás. Va a ser un niño que no va a querer acercarse a nadie. ¿Okay? Colapsa interiormente, se vuelve emocionalmente insensible o disasociado. Como que la disociación es cuando tú no conectas ni contigo ni con otros.
¿ok? No puedes conectar con tu emoción. Um, entonces, en segundo lugar, el sistema nervioso de un niño hasta los 2 años no tiene la capacidad de calmarse a sí mismo. Esto es lo que decía cuando tienen rabietas, cuando experimentan emociones, los niños no se pueden calmar a sí mismos, por lo menos hasta los 2 años, ¿ok? Si es que no les enseñan. Entonces debe confiar en alguien, mamá, papá, cuidador, cuidadora, que le guíe a un estado más tranquilo. Pero si ese adulto está traumatizado y no sabe qué hacer con su propia emoción, al ver al niño con una rabieta, con un enojo, con un llanto, se empieza a desesperar, no va a poder calmar al niño si no se calma a sí mismo, ¿sí? Calmar, no negar lo que está pasando, ¿sí? Respirar, darse espacio para sentir, no decir, no lloremos más, no pasa nada, cómete una banana o te saco afuera, no. Si el cuidador no puede hacerlo, porque si está demasiado desregulada, digamos que es mamá, si la mamá está muy desregulada al ver este niño llorando, y con frecuencia está enojada, ansiosa o deprimida, es posible que el cerebro del niño no se desarrolle adecuadamente. Como resultado, el niño crece con una capacidad disminuida para integrar sus emociones y comportamientos. ¿Qué es lo que le pasó a la mayoría de ustedes? Aquí estamos hablando de ustedes, básicamente, ¿sí? Para afrontar, el adulto puede evitar situaciones que provoquen emociones fuertes. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, no evitaban que se enojaran, evitaban que lloraran, evitaban, ¿sí? O actuar de forma impulsiva? Esto puede provocar aislamiento social o conflictos frecuentes con otros. En conclusión, si el niño no puede confiar en que el cuidador estará ahí constantemente para ayudarlo a regular sus emociones, a hacerlo sentir seguro o segura, o que no va a estar ahí en lo absoluto, o sin causar un miedo intenso, el niño encontrará formas de adaptarse al comportamiento abusivo o negligente que pueda afectar seriamente su capacidad como para funcionar como un adulto. ¿Okay? Por eso es tan importante todo esto. Y la última forma de trauma es trauma transgeneracional. Y la mayoría de ustedes, el trauma que ustedes tienen, que se acaban de dar cuenta que tienen, o todas las heridas que tienen, han sido pasadas de generación en generación. Como les decía, una mamá con herida de no ser suficiente o un trauma de rechazo, indudablemente va a crear a sus hijos desde la exigencia, desde ¿por qué no le sacaste mejor nota? De esto no es suficiente, porque ella no se siente suficiente. Cuando alguien no se siente suficiente, va a tratar a los demás desde el tú no eres suficiente. ¿Sí? Y el trauma transgeneracional se refiere al trauma que pasa de generación en generación. La idea es que alguien no solo puede experimentar un trauma, sino que luego puede transmitir los síntomas y comportamientos de la supervivencia del trauma a sus hijos, quienes luego podrían transmitirlo a lo largo de la línea familiar. Se transmite por generación en generación. Los científicos han descubierto que las madres que han sufrido traumas en la infancia pueden transmitir este recuerdo a un feto incluso. Los escáneres mostraron circuitos cerebrales alterados en niños pequeños. Acá les dejo esta imagen. Síntomas de trauma: ataques de rabia, evasión, alejarte de varias personas, hacerte daño físico, atenismo, fatiga, alargamiento, cambio de estado de ánimo, ataques de pánico, pesadilla, insomnio, flashback, dificultad en relaciones, hipervigilancia, irritabilidad. Y el trauma que se pasa de generación en generación, cuando por ejemplo las personas me dicen, mi mamá tuvo depresión y yo también tuve depresión. Yo sé que la depresión no fue hereditaria. Yo sé que la condición no es hereditaria. Yo sé que lo que es hereditario es el trauma. Y eso genera el mismo síntoma. ¿Y qué pasa? Que resulta en adicciones, falta de habilidad de afrontamiento emocional, problemas de salud crónico, problemas madre-hija, problemas padre-hijo, falta de habilidad de expresar emociones, problemas de salud mental, engaño, manipulación. ¿Qué pasa? Que mucha gente cree que los problemas de salud mental son los que se pasan de generación en generación, y en realidad es el trauma que se está pasando de generación en generación, que se muestra como un problema de salud mental. ¿Sí? Trauma cambia tu cerebro. Lo que les decía, muchos investigadores han demostrado que el trauma tiene el poder de alterar el sistema nervioso central, afecta la forma en que procesamos la memoria y nos deja muy reactivos a cualquier estímulo que pueda imitar la experiencia original. La forma en que el trauma influye en el desarrollo cerebral será diferente para cada persona. Cuanto más tiempo permanezca sin tratar el trauma, más probable es que nuestras vidas se vean dominadas por los síntomas que produce. Esto es súper interesante porque el trauma generalmente no aparece como justo después. Yo he conocido personas que han tenido trauma a los 5 años, fuerte,
y no han tenido síntomas de trauma hasta los 41, por ejemplo. Y ahí recién empieza el cuerpo a, ya les voy a explicar por qué a los 41 específicamente, ¿okay? Pero el cuerpo muchas veces guarda el trauma, lo encapsula y de repente lo saca, ¡pum!, 40 años después, 30 años después, 10 años después, 50 años después, ¿okay? Entonces que ustedes no vean un síntoma no significa que no haya trauma, en este momento por lo menos, pero yo sé que probablemente hay síntomas. Una sociedad informada sobre el trauma es el primer paso para romper los ciclos del trauma y recuperar nuestro yo auténtico. Ahora les voy a explicar un poco la teoría de ciclos de 9 años, ¿ya? Ya, ahora los veo de nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Fue como, me siento como ametralladora un poco. mi cuello lo sabe. Ya, resulta que empecé a darme cuenta en mis sesiones. Bueno, ahora el día de la mañana me di cuenta de otra cosa, pero todavía no la he pulido todavía la idea, la teoría. Así que, pero la teoría de los 9 años cíclicos, me di cuenta que, por ejemplo, a ver, es que ahora yo lo ocupo para todas las sesiones. Ya, por ejemplo, una persona terminó una relación tremendamente dura, por ejemplo, a los 35 años, con un quiebre amoroso muy fuerte. A los 35 años. Si yo sumo el 5 más 3, que es los 35, me da 8, ¿cierto? Que yo digo son los 8 años. ¿Okay? Todo lo que pase de los 9 años empieza a ser cíclico. Nosotros en realidad vivimos una y otra vez de los 0 a los 9. Una y otra vez. Cuando terminamos los 9, pasamos a los 10, volvemos al año 1. Después, cuando tenemos 11 años, realmente estamos experimentando los 2 años de vida. Empiezan a poner atención. ¿Cuándo se divorciaron? ¿Cuándo falleció mamá? ¿Ya? Divorcio. Si a ustedes las divorciaron, vamos a poner ese ejemplo, ¿ya? Significa que hay un rechazo, ¿ya? Hay una recreación de herida de rechazo. ¿A qué edad se divorciaron? Y ahí me va a decir, por ejemplo, si tú me dices, me divorcié a los 40, yo sé al tiro que eso es 4 años. Y yo sé al tiro que a los 4 años experimentaste un rechazo de tu mamá. Y si empezamos a ir para atrás, generalmente se acuerdan del evento específico. Generalmente. ¿Ya? Por ejemplo, esta persona a los 35 años terminó un quiebre, o sea, la terminaron en realidad, lo que fue considerado simbólicamente, si lo ponemos desde las heridas, es un rechazo materno, ¿ya? Porque acuérdense de que una relación de pareja es como estar en una relación con tu figura de apego, con tu mamá, ¿ya? Es loco, pero uno está en relaciones con su mamá, es súper loco. Hasta que nos sana el tema de apego. Ahí recién tienes una pareja. Ya. Entonces, si yo sumo, me da 8. Yo sé que a los 8 años esa persona tuvo un rechazo materno. Conversando con esa persona, se dio cuenta que sí. A los 8 años nació el hermano. Se sintió rechazada por su mamá, cambiada. Que nazca un hermano también generaría rechazo. Por eso que no podemos evitar generalmente heridas. Pero sí, si somos conscientes de las heridas, podemos acompañar a los niños en integrar la emoción que genera la herida. Las heridas están para ser experimentadas. Siempre acuérdense que el propósito de existir es experimentar. Y experimentar no tiene ni bueno ni malo. O sea, las experiencias no son ni buenas ni malas. Son. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos la idea y la percepción de que algunas cosas son buenas y que algunas cosas son malas. Nos va súper bien experimentando las cosas que son agradables. Quiero experimentar enamorarme. Sí, me enamoro. Pero no quiero experimentar abandono. No, no quiero que me abandonen porque es súper doloroso y mejor no. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos como filtrando a través de la vida qué queremos experimentar y qué no. Pero les cuento algo. En realidad igual tenemos que experimentar absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa con todas esas experiencias que estamos tirando para el lado y decimos, no quiero experimentarlas, se van a reciclar, se van a acumular, porque en algún momento tenemos que experimentarlas. Entonces, si dejamos de ver las cosas desde el bueno y el malo, nos vamos a abrir a experimentar todo sin juicio, ¿sí? Ahora ese es un trabajo profundo de no rechazarme a mí misma, porque si yo no me rechazo a mí, no voy a rechazar la experiencia, ¿sí? La voy a abrazar. Pero todo tiene un propósito, ¿ok?
Si yo no me siento con ese rechazo de mi mamá de mis 8 años, donde me sentí tremendamente rechazada, desplazada, no elegida, no vista, no escuchada, no amada, y no me siento con eso, y lo siento, y empiezo a sentir tristeza, enojo, y la forma en que la tristeza se manifiesta a través del llanto, por ejemplo, y empiezo a llorar, sino que trato de evitar el sentir y hago como que no sucedió y da lo mismo, y yo soy súper fuerte y voy a seguir adelante, no importa qué. ¿Qué va a pasar con esa experiencia que acabo de evitar? Se va a generar más densa aún, y ya no va a ser el novio, pololo, novio, que te diga no quiero estar contigo, va a ser tu marido después. Y ahí sí que te va a venir el chancacazo, ¡pah! Creamos la realidad siempre, al 100%. Todas las experiencias las creamos nosotros. ¡Ah! Hasta esas, sí, hasta esas. Pero no para arruinarnos la vida. No las creamos para que nos duelan ni para eso. Las creamos simplemente para experimentar. ¿Sí? Por eso es tan importante sentir absolutamente todo. Sentir cuando se pegaron en el dedo chico del pie, cuando iban caminando en la mesa. ¡Ay, me duele! Sí, siento el dolor. Dejen sentir todo. Empiecen por sentir la picazón, empiecen por sentir un dolor de cabeza, empiecen por sentir cuando toman agua, como el agua corre por la garganta, empiecen por sentir cosas físicas primero, para que después se dejen sentir cosas emocionales. Lo que les quería comentar, este libro es tremendamente bueno también para temas transgeneracionales, trauma transgeneracional, siempre lo recomiendo. Descodificación biotransgeneracional de Jesús Casla. Jesús Casla es el autor, por si lo quieren leer. Creo que está en Amazon, y si no, él es súper accesible, le pueden escribir un correo y él se los manda desde España, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esta teoría de los 9 años? Si ustedes encuentran, busquen los eventos traumáticos de sus vidas, los eventos más importantes de sus vidas que les generaron conflicto. ¿A qué edad sucedieron? Sumen las edades. Voy a ver si acá hay algún... denme algún ejemplo, por la crisis de los 27, 7, 8, 9, la crisis de los 9, algo pasó a los 9. Los 9 años son súper importantes, porque los 9 años cuando uno se empieza como a independizar un poco también. ¿Por qué creen, por ejemplo, que a los adolescentes, a los 18 años, los adolescentes se ponen más rebeldes? Porque se empiezan a separar de mamá, de papá, lo mismo que pasaba a los 9 años. Me doy cuenta que yo ya estoy creciendo, me quiero separar de mamá y de papá, ¿sí? Mi mamá falleció a mis 44. Hay un trauma de abandono con tu mamá a los 8. ¿Sí? Los fallecimientos son súper importantes porque recrean el trauma de abandono. Alguien nos está abandonando, nos está dejando. ¿Sí? Ayer volví a un año. Sí, está viviendo un año. Y observen los años. Cuando ustedes cumplan años, ustedes ya van a saber qué edad emocional o qué edad simbólica están viviendo. Si ustedes tuvieron un trauma súper profundo a los 6 años, cuando cumplan 33, por ejemplo, o 42, van a saber que ya van a poner ojo, ya van a estar así como, a ver, ¿qué se va a recrear este año? ¿Qué se va a recrear este año? No para arruinarles la vida, ni para irritarles, sino porque tienen una nueva oportunidad de reparar eso que no han reparado todavía. Entonces, súper importante hacernos conscientes de esto, y ustedes lo pueden usar si hacen terapia con alguien, si hay algún psicólogo, psicóloga acá, o terapeuta, úsenlo con las personas que las que ven, atienden. Empiecen a preguntarle a su familia, a su mamá, oye mamá, ¿a qué edad te pasó esto ya? Y empiecen a ver, oye, te tiene que haber pasado algo a los tantos. Investiguen, comprueben la teoría. Mira, mi abuelo falleció cuando tenía 15, o sea, 6. Y a los 6 años mis padres se separaron. Abandono. Y hay un abandono que se recrea. Qué potente. Sí, es muy, muy, muy potente. Si vivo un evento a los 65, no sería un recuerdo vivido a los 11, no, porque llegamos hasta los 9. El recuerdo es a los 2. 1 más 1, 2. ¿Ya? Es de los 2 años. Mi papá se divorciaron a mis 9 años y a mis 27 experimenté situaciones complejas, fallecimiento de un familiar, cambio de ciudad. Ahí está, pues ven. Me preguntan si recomiendo algún especialista de MR en Santiago. No, no recomiendo ninguno porque no conozco ninguno. Y no me quiero... Pasó que una vez recomendé y no.
la persona estaba haciendo lo que quería con las personas y fue súper negativo. Así que no recomiendo a nadie, honestamente. Esa es la teoría de los 9 años. Ahora, lo que me acabo de dar cuenta esta mañana, que no tenía pensado comentarlo acá, pero lo voy a comentar así bien cortito, es que me di cuenta que cada experiencia es multipropósito. Todas las experiencias que nosotros vivimos no tienen solo un propósito. Generalmente nosotros creemos que, ok, experimenté este divorcio o este abandono o lo que sea. ¿Qué me quiere enseñar? En realidad es como un sol, es como que es la experiencia, pero tiene multipropósito. Y voy a ahondar más en eso prontamente, porque hoy día y mañana voy a sentarme a sentir a qué se refiere esto, porque me di cuenta que tiene como muchos niveles de conciencia, una sola experiencia. O sea, yo no necesariamente puedo tomar la experiencia y decir, aprendí esto, o me di cuenta de esto, sino que te puedes dar cuenta de por lo menos como 10 cosas, y que van para todos lados. Y es súper loco, porque estamos creando realidad, el otro nos crea a nosotros, diciendo lo que dijimos, es para ver el ego, es para recrear una herida de infancia, es para ver dinámicas, al mismo tiempo era perfecto lo que pasó, lo consideramos como error, pero necesitábamos, es una locura, que tengo que como sentarme y bajarla, porque la vi, fue como que me explotó la cabeza y fue como, esa cosa es loca. Mira, mi mamá tomó la decisión de terminar con su vida a los 13 años y este año mi pareja terminó conmigo a los 31. Chan, chan. Terminar, terminar. Y el subconsciente usó las palabras indicadas para poder repetir eso. Y ahora que lo uno, fue un dolor muy intenso, fueron ambos dolores intensos. Ahora es súper importante que es probable que tú no viviste nunca el duelo de tu mamá. ¿Sí? Nunca lo viviste, ¿cierto? Ya. Entonces el tema de tus 31 es otra oportunidad para vivir el duelo. Entonces, generalmente lo que yo hago es que agarro el evento presente, lo anclo al evento pasado y hago como un 2x1 o un 3x1, depende de cuántos eventos sea, y como que los lloro todos juntos. Y lo agarro y me anclo del presente. Es como cuando, por ejemplo, quiero sentir tristeza, pongo la canción más triste que puedo encontrar para anclarme de esa canción y conectar con la emoción. Sí, lo mismo. Ya, sufrí bullying en el colegio, pero no sé a qué edad, no recuerdo. Esta es la última pregunta que voy a responder. No. Cuando un niño sufre bullying o una niña sufre bullying, ese no fue el primer bullying que sufrieron. Y esto, siempre les doy como malas noticias con esto. Lo experimenté, por eso lo sé. El bullying, el primer bullying que ustedes experimentan, no es en el colegio, es en la casa. Y generalmente es una mamá abusiva emocionalmente, o un papá que pasa límites constantemente, que hace broma y los niños le dicen, no, no me gusta esa broma, y el papá sigue, y sigue, y sigue, y como que no respeta o no honra a sus hijos, no los escucha, no escucha los no, o es una mamá tremendamente abusiva, depende del bullying, pero el bullying del colegio no es el primero, ese es el segundo o tercero, ¿sí? El primero parte en la casa, siempre, 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 siempre. Ya, listo, estamos. Ojalá que les haya servido la información, ojalá que la puedan ocupar, que se puedan ver, que sea como sea, empiecen a sanar, ya sea cualquier forma que tomen. Las personas que se quieran unir a Trasciende en noviembre, es el último de este año, el noviembre, empieza el 14 de noviembre, son 15 días de clase acompañada, más 7 días de clase que ustedes tienen, después pueden seguir ustedes mismos en video, y ahí podemos ver todo esto mucho más en profundidad, porque los grupos son mucho más, obviamente, más chiquitos, ¿cierto? De 12 personas, algo así, y el siguiente Trasciende ya después vendría siendo en enero, y ¿cuántas personas son aquí? Ya que somos 69 personas, les cuento que también va a cambiar el precio el próximo año. Así que si quieren aprovechar el mismo precio hasta ahora, tómenlo ahora en noviembre y si no después, bueno, cambia un poco el precio para el próximo año. Así que eso, las personas que han tomado Trasciende, que están acá, que veo algunas por ahí, o que van a tomar Trasciende en algún momento, esta grabación va a quedar en parte de las clases de Trasciende, ¿ok? Solo para quienes tienen acceso a Trasciende o van a tener acceso a Trasciende, ¿ok? Así que por eso no se preocupen. Los demás, lo siento mucho.
pero si no llegaron, no llegaron. Un abrazo muy grande. Ah, les voy a sacar una foto, esperen, esperen. Uno, debería haberlo hecho al principio, que estaba más así como, ¡ah! Ahora están como más choqueados. Pero bueno, 1, 2, espérenme. Sí, sí. Ya, 1, 2, 3. ¿Salió? Sí. Ya, segunda página, porque son varias páginas. 1, 2, 3. No hay tanto acá, ya. No hay tantas cámaras. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por haber querido escuchar la información. Ustedes no se imaginan cuánta gente no quiere escuchar la información, no se quiere ver, porque escuchar todo esto significa verse, y es súper difícil verse, porque al verse ya se hacen conscientes y ya tienen que tomar responsabilidad, no hay de otra, no nos podemos hacer los locos, ¿cierto? Con todas las cosas que vimos. Entonces, también les dejo una clase, tengo una clase en academiacosmica.com, gratuita, de heridas de infancia, Descubre tus heridas emocionales se llama,